Dios le bendiga mucho. Amén. Para mí es un honor estar aquí nuevamente con ustedes, amados hermanos, de verdad que sí. Y lo primero que Dios me pone en mi corazón compartirles es una cita bíblica que está en Colosenses 1:16 y dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Toda la gloria y nuestro enfoque debe estar siempre en el Señor. Él es el merecedor de toda la gloria, de todo el honor, de toda la alabanza, y nuestros ojos siempre tienen que estar puestos en Él. El día de hoy, la palabra que Dios me ha dado para compartir con ustedes se encuentra en el libro de Santiago, el capítulo 5. Y me impacta mucho cómo Dios, a través de todo lo que pasa en su pueblo, nos habla, confirma cuál es su propósito para este día. Antes de eso, yo quiero hacer un repaso de lo que Dios nos ha venido hablando respecto a nuestra vida espiritual. Como ustedes saben, en la primera semana, nuestro querido pastor estaba conversando con nosotros y enseñándonos respecto a que debemos mantener el fuego encendido. ¿Cuántos recuerdan eso? Amén. Y el pastor nos decía cuáles eran los elementos que a nosotros nos permitían mantener ese fuego encendido. Y hablaba de la oración, del ayuno y del estudio de la palabra. Amén. Y él nos decía que ese primer fuego, ¿quién fue que lo puso? Dios. Y que nuestra responsabilidad es garantizar que ese fuego permanezca encendido. Amén. La semana pasada, nuestra pastora continuó desarrollando ese tema de nuestra vida espiritual. Y la pastora nos enseñaba respecto a que, y nos daba una cita que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5:23, donde se especifica que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu debe ser guardado en santidad. Y nos detalló que la palabra nos indica a nosotros que debemos guardarlo. Y nos dio herramientas que nos ayudan a nosotros a mantener todo nuestro ser en santidad para la gloria de Dios. Y dentro de esas herramientas la pastora nos daba la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, pero hay una muy especial que la pastora mencionó, y es la comunión con nuestros hermanos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en un momento de mi vida espiritual donde yo me congregaba, yo me topé con un joven. Y ese joven era muy inquieto respecto a su vida espiritual. Él tenía muchas inquietudes respecto a su vida espiritual. Y un día conversando, él me dice: hermano Cristian, mire, tengo una inquietud. Y yo le digo: dígame, siervo. Y él me dice: mira, para mí es sumamente fácil participar en una actividad cuando en la iglesia me invitan a un pasadía en la playa. Digo, dice, sí, yo voy y me motivo, me levanto temprano y hago todo lo que tengo que hacer. Y si es una comelona, pues yo me levanto más temprano. Una comelona es una cena, una comida o lo que sea. Pero él me decía, pero cuando me convocan para orar, para una vigilia o para que salga a evangelizar, eso es lo más difícil para mí. Y yo quiero que usted me aconseje qué yo hago. Porque cuando me invitan a una actividad social, yo voy de una vez, pero cuando es para algo que tiene que ver con mi vida espiritual, a mí se me dificulta. Ya sea que el pastor me convoque de manera individual o que sea convocada a la iglesia. Y yo, como un profesional de la conducta, lo primero que pensé fue, ¿y tendré yo la autoridad para aconsejarlo a él? ¿O me encuentro yo en la misma situación que él? O sea, mi vida espiritual es como él está anhelando que sea para yo poderle dar un consejo.
¿O necesitamos los dos a alguien que nos aconseje? Y no le tengo que dar la respuesta de lo que yo le dije a él como respuesta. Lo que yo entendí fue que los dos necesitábamos un consejero. Porque es muy fácil que nos busquen como líderes para pedirnos un consejo y nosotros tener respuesta para todo. Pero en ese momento Dios lo que me puso en mi corazón fue, óyeme, primero analiza tu vida para ver si tú lo puedes aconsejar a él. Yo me imagino que a cada uno de nosotros nos ha pasado eso, que alguien nos pide un consejo y aún después que le damos el consejo nosotros pensamos, pero ¿y yo cómo estoy? El día de hoy, el tema que el Señor me ha permitido compartirle y estudiar, como le mencionaba, está en el capítulo 5 de Santiago, versículo 13 al 18. Y yo quiero que ustedes me acompañen, por favor. Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 18. Esa es la porción que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad uno por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Cabe destacar que esta carta de Santiago está dirigida a las 12 tribus de Israel que se encontraban en la dispersión. Y se entiende que fue escrita alrededor del año 68 después de Cristo. La mayoría de los comentaristas entiende que quien escribió esa carta fue Santiago, el medio hermano de Jesús. Hay muchas teorías respecto a eso, pero la mayoría coinciden que fue Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Me asombra tanto cómo el Señor habla a través de su palabra. Y nosotros debemos estar claros que lo que es eficaz y vivo y lo que transforma y lo que libera es la palabra de Dios. En ella es viva y eficaz esa palabra de Dios. Dice, cuando estaba estudiando esta palabra, que la última advertencia de Santiago, muy apropiadamente, tiene que ver con el valor de la comunidad y el respeto que los cristianos debemos tener los unos por los otros como hijos de un mismo Padre. Analizándolo superficialmente, esta carta, esta sección de Santiago, nosotros podemos pensar que él se está refiriendo a la oración. No sé, hay como un fallo en el micrófono. Pero la gloria sea de Dios, ¿no va? Porque estamos en vivo. ¿Se escucha mejor aquí? Amén. Le decía que cuando nosotros la vemos de manera superficial, podemos entender esa porción de la palabra se refiere a la oración. Pero cuando nos vamos más profundamente respecto a este texto, nos podemos dar cuenta que que Santiago se está refiriendo a la comunión de la iglesia como pueblo de Dios. Y aquí nosotros podemos ver el valor y el cuidado de la comunidad cristiana. Según Santiago, hay 2 cosas que previenen en los ricos la hipocresía y el vivir como si uno estuviera más allá del alcance de la ley, y en los pobres el desánimo y el desaliento. Esas 2 cosas son la paciencia y la oración.
De la paciencia, Santiago se refiere en el capítulo 5 del 7 al 12. Pero de la oración está en la porción que nosotros estamos estudiando el día de hoy. Ambas están íntimamente ligadas a una realidad superior, la existencia de la comunidad cristiana, comunidad que a lo que Santiago se estaba refiriendo, los ricos la habían despreciado y los pobres, comprensiblemente quizás, tienden a desalentarse. La oración es un arma muy poderosa, dice Santiago 5:16, y ayuda para todas las circunstancias de la vida, las buenas y las malas. Orar es ir más allá de nuestros propios medios humanos para volcar nuestra alma en Dios y esperar que Él haga aquellas cosas que nosotros no podemos hacer. Lo más grande de la oración es que Dios contesta la oración. ¿Qué sería de la oración si no fuera más que un ejercicio espiritual, si Dios no la contestara? Orar es estar en comunicación con el Altísimo, con el Santísimo, con el Bueno, con el Todopoderoso. El poder de la oración, sin embargo, reside en el lugar desde donde esa oración se realiza, la comunidad cristiana. Santiago ha comprendido profundamente el principio del sacerdocio universal de todos los creyentes y así lo expresa a su forma. Hoy en día, que vivimos en una época teñida por el individualismo, la oración ha perdido ese carácter comunitario que tenía en las primeras épocas del cristianismo. Para Jesús la oración era comunitaria, realizada en comunidad y dirigida al Padre, a nuestro Padre, que es el Padre de todos. Y eso nosotros lo podemos ver en Mateo 6:9 y también lo podemos ver en el libro de Lucas y Santiago, que es la porción que nosotros estamos estudiando, pues también así lo refleja. En esta carta de Santiago el plural está por todas partes. Vosotros. ¿Está alguno de vosotros enfermo? ¿Está alguno de vosotros afligidos? Y lo que Santiago no quiere transmitir es que siempre su carta en esta porción se está dirigiendo a la iglesia, al pueblo de Dios. Y oigan qué palabra más poderosa acabamos de leer. Dice, confesaos unos a otros, orad uno por los otros. Son frases que nos dan a entender a nosotros que Santiago se está refiriendo a la comunidad de las iglesias. Quiero reiterarle nuevamente, en base a lo que dice la palabra en Hebreos 4:12, y que siempre debemos tener presente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que el Señor nos está diciendo a través de la carta de Santiago es que nosotros no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. La proposición que el Señor me ha dado, el tema que me ha dado el día de hoy para desarrollar es: la oración eficaz del justo puede mucho para transformar su vida espiritual. Les repito, la oración eficaz del justo puede mucho para transformar su vida espiritual. Y en otra versión, Santiago 5:16 dice, la ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Amén. El Señor me ha dado varios temas para desarrollarle en este día sobre esa oración eficaz. Y el primero de ellos es que Él me transmitía a mí de que la oración eficaz del justo puede mucho en la transformación de nuestra vida espiritual cuando somos buenos mayordomos.
Y para ser buenos mayordomos debemos tener intimidad y santidad con nuestro Dios. Amén. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, han visto el caso de que a veces, en algunas ocasiones, hay personas que con el simple hecho de que tú le digas que vaya a un lugar en nombre de ellos, a ti te abren la puerta. Por ejemplo, si hay una persona que tiene buena relación con un colmadero y esa persona te manda a ti y te dice, mira, yo quiero que por favor tú vayas a ese colmado y me busques 2 refrescos. Cuando tú vas al colmado y tú le dices, mire, me mandó el siervo John a buscar 2 refrescos, el colmadero inmediatamente te dice, no, si fue John que te mandó, tú te puedes llevar los 2 refrescos y lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque John tiene una relación de intimidad con ese colmadero. O sea, siempre le compra y siempre vive hablando con él. Contrario pasa cuando es Cristian que te manda a buscar esos 2 refrescos. Que Cristian, el colmadero no lo conoce porque nunca ha ido al colmado. Y cuando tú vas frente al colmadero y le dices que Cristian me mandó a buscar 2 refrescos, y él le va a decir, ¿quién es Cristian? Usted lo que es un delincuente. Usted lo que quiere es engañarme porque yo no conozco a Cristian. Cristian nunca ha venido aquí. Amén. Así mismo pasa con nuestra vida espiritual. Hay 2 hechos en la Biblia que a mí me llamaron poderosamente la atención y que nos van a ayudar a entender a nosotros a qué se refiere la palabra cuando habla de intimidad y santidad. Y yo quiero que por favor, si lo pueden buscar, amén, si no está bien. En el libro de los Hechos, en el capítulo 19, hay un evento muy interesante, muy similar a la ilustración que estamos haciendo respecto al colmadero. Y dice aquí, en el versículo 11 en adelante, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Fíjense que los 2 están mencionando el nombre de Jesús. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, escuchen lo que dice el 15, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. No basta con que nosotros digamos en el nombre de Jesús. No es suficiente con que nosotros digamos porque yo soy cristiano. Pablo tenía intimidad con Dios. Y por eso era que los espíritus tenían que huir. Pablo tenía una relación íntima con Dios. Pablo pasara en todos los momentos de su vida, buenos y malos, difíciles o incómodos, Pablo nunca dejó de orar. Preso, Pablo alababa a Dios. Y el Señor lo que nos está diciendo a través de Santiago, esa intimidad es que yo quiero. No es que tú digas en el nombre de Jesús como si fuera un amuleto. A veces tenemos el nombre del Señor como si fuera la coletilla, como si dijéramos, sí, gracias. No, a lo que se refiere con el nombre de Jesús es que tú entiendes que el poder quien lo tiene es Jesucristo. Es que tú estás consciente de que quien sana es Jesucristo, que quien liberta es Jesucristo, y por eso es que tú dices en el nombre de ese Jesús. Y fíjense que la ropa de Pablo se la llevaban y ellos eran sanados.
Pero ustedes creen que era por la ropa. O era cuando le decían en el nombre de Jesús. Nosotros debemos estar conscientes de a quién es que nosotros le hemos creído. Y saber la magnitud de ese Dios a quien nosotros le hemos creído. Que lo único que nos pide a nosotros es que tengamos intimidad con Él. Que como ese colmadero, que nosotros vayamos frecuentemente, hablemos con Él, estemos con Él, lo visitemos, nos recordemos de Él. Y que cuando nosotros oremos, entonces va a decir, esa voz yo la conozco. Esa voz yo sé quién es. Porque Él siempre está hablando conmigo. Y ahí vamos a estar utilizando las 3 herramientas que los pastores nos enseñaban. ¿Qué intimidad es que Dios quiere que nosotros tengamos para que nuestra vida espiritual sea eficaz y sea abundante? Que oremos, que ayunemos y que estudiemos su palabra. Y en Santiago Dios lo deja eso claramente. Y con esos 2 hechos nosotros podemos ver que no importa que tú digas que eres cristiano y que vaya a hacer una oración para que la enfermedad se vaya, para que los espíritus inmundos se vayan. Eso no es suficiente. Lo que es suficiente es la relación de intimidad que nosotros tenemos con Dios. Y esa es la mayordomía de la vida espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos, intimidad con Él. Pero hay otro punto de ese que tiene que ver con la santidad. ¿Ustedes creen que Pablo era santo? ¿No creen que Pablo era santo? Amén. Pablo, hasta su muerte, su deseo era obedecer a Dios. Vivir separado para Dios, que eso es lo que significa santidad. Dedicar su vida por completo al Señor. Pero hay otro hecho muy especial que también podemos ver en la palabra, que nos permite a nosotros entender si realmente nosotros tenemos intimidad con Dios o no. Ya vimos ahí algo poderoso. Los demonios saben si tú estás en santidad con Dios o no. Aún los demonios saben quién eres tú. Y cuando tú vienes a reprenderlo, ellos dicen, ¿y quién es este? Pero cuando tú tienes intimidad con Dios, ellos se tienen que ir. Se tienen que ir no por ti, sino porque el poder de Dios se refleja a través de ti. Amén. Porque el que obra en la vida del que está cautivo es el Señor. Y yo le aseguro que si usted se encuentra cautivo por cualquier motivo, si usted intenta salir de esa cautividad por su propia fuerza, ustedes lo que van a hacer es agotarse, cansarse, porque no van a poder hacer. Por su propia fuerza ustedes no lo van a poder hacer. Yo se lo aseguro que no lo van a poder hacer. Ahora, cuando Jesús te dice, sal de ahí, ven, y tú confías, y tú dices, yo te creo, yo creo que tú me puedes sacar de esta cárcel a mí. Y Él solamente te dice, y tú le dices, pero Señor, ven, ayúdame a salir. Él te dice, no, pero la puerta está abierta. Tú estás ahí porque tú quieres. Y Él te dice, ven, sal, sal. Cuando tú crees y confías en ese llamado que Jesús te está haciendo, entonces tú vas a ser verdaderamente libre. Porque no es por tu fuerza. Con tu fuerza tú no vas a poder salir de eso que te oprime, de eso que te preocupa. Por tu propia fuerza tú no vas a salir. Porque ustedes saben quién fue que murió en la cruz. Ustedes saben quién fue que llevó cautiva todas nuestras enfermedades. Fue Él. Y Él tiene la autoridad para decirte, sal. Y cuando tú confías y crees en Él y tú sales confiando en esa invitación, entonces verdaderamente tú serás libre. Y Jesús te está diciendo hoy, yo quiero que tú seas libre.
yo quiero que tú salgas de ahí. Amén. Pues como le decía, hay un hecho tan impresionante sobre el poder de la oración en el libro de Hechos 3, desde el capítulo 3, versículo 1. Y dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. ¿A qué era lo que ellos iban a hacer? A orar. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, ¿a qué era que ellos iban? A orar. Les rogaba que le diesen limosna. Y escuchen lo que hizo Pedro, que nosotros lo sabemos eso, o lo conocemos. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él le estuvo atento, o sea, él fijó su mirada en ellos, esperando de recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y por qué Pedro tenía esa autoridad para decirle eso? ¿Qué era lo que ellos iban a hacer para el templo? Tenían intimidad Pedro y Juan con Dios. Y ustedes ven cómo la palabra lo dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, no como una coletilla, sino que Pedro y Juan estaban claros de que quien lo iba a levantar de ahí era Jesús. Nosotros solo somos instrumentos. Punto tiene que ver cómo es nuestra vida espiritual como iglesia. Si nosotros somos un solo hombre, si tenemos un solo espíritu, si tenemos una sola alma como iglesia y si tenemos ese solo cuerpo que se refiere ahí. En Deuteronomio, cuando Israel iba a salir a la iglesia, Dios lo instruyó y le dijo, miren, ustedes se van a juntar y el sacerdote va a decir que ustedes van a ir a la guerra. Y oigan qué poderosa es la palabra. Y el Señor le decía, y cuando ustedes lleguen a ese pueblo, lo primero que ustedes le van a ofrecer es la paz. Ustedes le van a decir, ustedes se van a entregar en paz. Si ellos les responden que sí, entonces ustedes van a perdonar a sus hijos, a sus mujeres y lo van a tomar como tributo de la guerra, como un premio. Pero si ellos dicen que no, entonces ustedes van a sitiar la ciudad y van a matar a todos los hombres que están ahí. Y yo le decía, Señor, pero ¿y qué tú me quieres decir con eso? ¿Qué tiene que ver eso con la vida espiritual? Y el Señor me dijo, en ese tiempo, y lo dice su palabra, ellos iban a la guerra física, a pelear. Pero ahora nosotros tenemos guerra espiritual. Y Dios nos está diciendo que si somos un solo cuerpo, un solo espíritu y una sola alma como iglesia, cuando vayamos frente a nuestros enemigos y le digamos, te ofrecemos paz. Si nos dicen que sí, entonces ese terreno que ya está preparado es de nosotros. Si nos dicen que no, los espíritus de ahí van a tener que correr. Todo espíritu inmundo se va a tener que ir. Toda maldición y todo lo que hayan declarado contra nosotros se va a tener que ir. Porque ustedes saben cómo dice la palabra, que el pueblo de Israel iba en el nombre de Jehová. Y ellos se lo decían a quien ellos iban a conquistar. Es en el nombre de Jehová. Y Dios les decía, no teman. Si ustedes ven carros, si ven muchas armas, si ven mucha gente, no tengan temor. Porque yo voy delante de ustedes. Y hoy, Iglesia Shalom, Dios te está diciendo, yo quiero que tú seas un solo hombre. Y no te preocupes qué tan grande, qué tan difícil, qué tan poderoso sea tu enemigo. Yo voy delante de ti. Y soy yo que te voy a dar la victoria. Pero Dios quiere que seamos un solo hombre.
que nos perdonemos los unos a los otros, que confesemos nuestras ofensas los unos a los otros, que nos toleremos, que si a mi hermana le duele un pie, a mí también me duele, que si un hermano viene a criticar a otro conmigo, yo le digo, mire, esa es parte de mi cuerpo, usted me está criticando a mí también, entonces yo no lo puedo escuchar. Amén. Que seamos un solo hombre. Amén. Ese amén está fuerte. Escuchen cómo dice aquí. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, eso es en Deuteronomio 21, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no le tengas temor. O sea, imagínense que yo vengo a pelear con Génesis y Génesis va a decir, bueno, si ese gordo me da, vamos a tener problemas. El Señor le está diciendo al pueblo de Israel, no te preocupes que tan grande él sea. Si no, nos acordamos de David y Goliat. Amén. Pero escuchen cómo dice ahí. Porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá el pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá, oye Shalom, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, no os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlo. Si cambiamos el nombre de Israel por la iglesia Shalom, ustedes saben lo que está diciendo la palabra ahí. No importa lo que no hayan hecho, lo que no hayan dicho. ¿Quién es que iba ahí con el pueblo? Jehová. ¿Quiénes saben el récord de Jehová en batalla? ¿Quién me puede dar el récord de Dios en batalla? Mucha ganada o toda ganada. Toda ganada y cero perdida, ¿eh? Y si ese Dios nos está diciendo a nosotros como iglesia que no tengamos miedo, ¿qué Dios nos está asegurando a nosotros? La victoria. Y Dios no solamente nos lo está diciendo a través de su palabra, sino que nos lo está evidenciando. Nos lo está demostrando. Ustedes no sienten a partir de 31 como que hay un fueguito adentro de nosotros, como que hay algo que nos está diciendo, vayan a predicar, vayan, oren, vayan a orar. Y que no eres tú que te está levantando, sino que hay algo dentro de ti que dice que tengo que ir a predicar. Y la misericordia de Dios es tan grande que Dios no quiere ver a todos con ese fuego. Que no nos tengan que decir, vengan a predicar, sino que no tengan que decir, hoy no vamos a salir a predicar. ¿Y quién es que lo va a hacer? Jehová, el que no ha perdido una. Amén. Pero para eso debemos orar, que es lo que estamos haciendo, ayunar y estudiar su palabra. Y Dios me decía a mí, pero mi hijo, ustedes saben, hay que hablar con papá Dios. No es que usted lo tenga agarrado de un brazo, sino que Él habla. Lamentablemente Dios habla. Y yo le decía, Señor, pero estamos orando, estamos ayunando y estamos leyendo la palabra. Y Dios me dio la respuesta hoy, aquí, hoy mismo. Y era cuando el pastor preguntaba, ¿quién está ayunando los martes, los lunes, los miércoles? Y Dios no quiere que sean 1 y 2. Dios quiere que sea su iglesia, como un solo cuerpo, como un solo ser, como un solo hombre. Porque si lo hacen 2 o 3, ¿de quién va a ser la bendición? Y Dios no quiere eso.
Dios quiere que el más chiquito de nosotros ayune no comiendo chicle. Los niños que no coman chicle. Que cuando tú estés en el baño, tú ores. Le digas, Señor, aquí te presento los 3 propósitos. Mi vida espiritual, recoger la cosecha y la mayordomía por mi finanza. Que todos mis hermanos estén en ese propósito. Y ustedes saben lo poderoso que va a ser, porque ya Dios lo está haciendo cuando nosotros empecemos como un solo cuerpo, como iglesia, a usar esas 3 herramientas. Y Dios te está retando a ti. Porque la palabra no dice ahí los pastores. ¿Dice ahí la palabra los pastores? ¿O dice la hermana María? Dice así ahí. ¿Quién es que te está llamando? Jehová. Y ustedes saben lo que hacían en el pueblo de Israel cuando algunos no tenían temor de salir en la guerra. Ellos no le decían nada. Ellos mismos se iban excluyendo. Porque Dios va a cumplir su palabra. Conmigo o sin mí, Dios va a cumplir su palabra. Y su promesa Dios la va a cumplir contigo o sin ti. Pero ojalá quiere decir, Dios quiera que nosotros atendamos al llamado que Dios nos está haciendo a través de su palabra. Amén. Obstáculo, lo vimos en la prédica de la pastora. Estorbo vamos a tener muchísimo. Muchísimo estorbo. Pero ¿quién es que va a pelear por nosotros? Miren, cuando tú tienes un estorbo y tú le dices, como quiera yo voy a evangelizar, el Señor dice, ya ese pleito es mío. Me duele el pie, pero como quiera me voy a parar. El Señor dice, no, ahora soy yo que te voy a parar. ¿Ustedes están entendiendo lo que la palabra, lo que el Señor nos está diciendo? Quiero verte como un solo cuerpo. Y eso es parte de nuestra vida espiritual. Y yo quiero que veamos algo que nosotros no lo sabemos y lo recitamos como el pan nuestro de cada día. Dice aquí en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿y qué dice ahí? Y oraren, y buscaran ¿qué? Mi rostro, eso es intimidad, y se convirtieren, o sea, se arrepintieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos ¿qué? Su clamor, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Ese pueblo es que nosotros decimos que nosotros somos. ¿No vea que sí? Pero hay algo muy poderoso que el Señor me mostró y está en ese mismo capítulo, en el versículo 1. Y escuchen lo que estaba haciendo Salomón cuando él dijo eso, cuando Dios le dijo eso. Cuando Salomón acabó ¿de qué? ¿De qué? Orando estaba Salomón. Descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó a Chalón. ¿Ustedes están entendiendo? La primera herramienta para que la gloria de Dios descienda es que nosotros nos encontremos en intimidad con Él como pueblo. Ese silencio. El Señor sabe todas las cosas. Y hay un último punto que yo quiero tocar con ustedes de parte de Dios. Y me impacta cómo Dios obra de una manera tan poderosa y tan real. Y lo misericordioso que Él es, que Él deja que nosotros nos paremos aquí a hablar su palabra. El Dios Santísimo deja que tú y yo nos paremos aquí a hablar su palabra, que somos pecadores. Y eso Él solo lo permite por su amor y su misericordia. O sea, el hecho de que el Dios Santísimo te deje entrar delante de su presencia.
¿Ustedes saben a quién nosotros se lo debemos? A Jesucristo. O sea, entender esa magnitud del Dios que está por encima de todas las cosas, creador de los cielos y de la tierra, te permite a que tú te acerques a Él confiadamente. Por eso es que nosotros nunca vamos a entender lo que significa el sacrificio de Jesús. Yo quiero por favor que busquemos a Santiago 16 y que como un solo cuerpo, como un solo hombre, nosotros le prestemos atención a lo que dice ahí. Y dice la palabra: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Esa es la oración eficaz del justo. Esa es la oración eficaz del justo que puede mucho. Y escuchen lo que dice la palabra en Hechos 2:41. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esa parte no decimos amén. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia Shalom los que habían de ser salvos. Amén. Lo que Dios te está diciendo, iglesia, que cuando tú te unas, la cosecha nosotros ya la estamos recogiendo. Imagínense cuando seamos un solo cuerpo. Si le estamos recogiendo y todavía estamos, hasta hoy, imagínense cuando seamos un solo hombre. Que como cuando convocaban al pueblo de Israel, nosotros digamos, los pastores se van a parar aquí, junto con la hermana María, viéndolo yo en mi espíritu, y van a decir, hoy vamos a orar a las 12 de la noche. Y no van a faltar sillas mejor. Porque vamos a venir como un solo cuerpo. Ellos solamente van a tener que dar la convocatoria. Y todo derechito vamos hasta aquí. En el nombre del Señor, como un solo cuerpo. ¿Para dónde que vamos? Por aquí, entonces vámonos toditos por ahí. Y el enemigo o el espíritu que se nos pare al frente, ¿a quién es que le vamos a chubar? Al que no ha pedido. Míralo ahí, pelea con él. Y el Señor entonces va a decir, abran camino que ahí viene mi pueblo. Y cada vez que lleguemos a la casa donde vamos a predicar la palabra, entonces la gente va a abrirnos las puertas. Y el que no la cierre, se lo pierde. Y el Señor es que va a añadir a los que van a ser salvos. Siempre vamos a tener eso presente, que es el Señor que añade. Es el Señor que pone. Es el Señor que quita. Amén. Vamos a ser un solo cuerpo de aquí en adelante, ¿no va? Amén.